señales vienen a ser las que están en filo. Pero a lo que vamos a ir en esto, que viene a ser ya las plateas o las losas de cimentación. Normalmente esto sucede, utilizamos este elemento cuando el suelo es malo, pero no siempre es así. No tiene que ser el suelo malo para hacer una platea, ¿sí? Sino que ya las cargas también exceden la capacidad del suelo para darle una zapata. Vamos a decir que vamos a hacer un edificio de 2 plantas, zapatas, ¿cierto? De 3 plantas, zapatas más grandes. De 4 plantas, zapatas ya casi que se están encimando. 5 plantas, no. Ven que no, el suelo no es malo, sino que las cargas van subiendo. Entonces, antes de irnos a cabezales con pilote, tenemos que pasar por esta otra solución, que va a ser la platea. Existe una relación en los libros antiguos que dice que si el área de las zapatas cubre el 50% del terreno, ya debe ser una platea, pero tampoco es tanto así, ¿no? Ahora, lo que nosotros hacemos en realidad es calcular el volumen de las zapatas versus qué volumen puedo colocar en una platea. Tienen diferentes espesores. Ahora, en los tipos de cimentaciones, de losas, vamos a ver este que viene a ser de altura constante. ¿Cuándo utilizamos uno de altura constante? Normalmente es cuando las columnas son muy irregulares, utilizamos de espesor constante. Yo me acuerdo de un proyecto de la gobernación, el banco de Sacre que está por terminarlo ahí en la alemana Cuarto Anillo, ¿no? A un lado del comando. Alemana Cuarto Anillo, ahí el banco de Sangre nuevo. Ese proyecto lo hizo el Costa hace unos 10 años y lo hacían mal y lo volvían a corregir y lo hacían mal de nuevo, lo hicieron con pilote, no cuadraba la plata, chévere. Cuando ya me hicieron revisar hace años, ¿sí? Yo calculé la cantidad de volumen en los pilotes, la cantidad de volumen de los cabezales, y podía colocarle 80 centímetros de espesor, una sola placa, y me ahorraba toda la piloteada. Por lo menos son otros $100,000 de piloteada. Muy caro, bueno, belleza, yo les voy a ahorrar plata. ¿Cuánto es el volumen de pilote? Más los volúmenes de los cabezales, 80 centímetros de espesor macizo. Pero eso era una estructura simétrica. Por lo tanto, yo podía agarrar y hacer cualquiera de estas dos. ¿Sí? No soy loco para meterle 80 centímetros de espesor. ¿Sí? Voy a utilizar uno de menor espesor y después lo reforzaré, ¿sí?, en estos puntos, donde van las columnas. Esos refuerzos, ¿para qué son? Especialmente para el punzonamiento. ¿Sí? Para el punzonamiento. Ahora, estamos hablando, miren, de la parte estructural, por eso vamos a usar hoy día, dar tiempo, el software. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede aquí es que el esfuerzo sale al revés, ¿cierto? Así. Los momentos negativos, vamos a decir, son los de abajo, no, que son momentos positivos, pero está al revés, porque la tensión es la que le va a generar este tipo de gráfica. Entonces, la carga que llega, que es lo que va a punzar acá, ¿sí?, va a hacer una rotura así. Si yo pongo un espesor de 80 centímetros, como el ejemplo que les daba, no le va a hacer ni coquillo con 80 centímetros. Pero no soy loco para ponerle macizo 80 centímetros. Entonces, donde necesito ese espesor, uno por punzonamiento y otro por el momento negativo grandísimo. Si nosotros vemos los momentos, aquí vamos a decir que sale 20 toneladas metro sobre metro. Y aquí va a salir 4 toneladas metro sobre metro. Entonces, ¿cuál es más grande? ¿La panza o el cuerno? El cuerno. ¿Ven? Entonces, por esa razón tiene doble uso ese refuerzo y tiene todas las características del punzonamiento, ¿sí? Acá al lado cuánto tiene que ser y ahorita vamos a verlo con el software, ¿sí? Ahora, tipos, estamos viendo los tipos, ¿no? Este es con petales cuadraditos, esos son los últimos que yo hago. Este de acá es el que nosotros hacíamos, bueno, este tiene vigas cruzadas, ¿ven? ¿Sí? Este sería
Hay que tener bastante cuidado en esto, porque a estas vigas cruzadas le damos la responsabilidad, ¿sí?, de soporte de la carga. Ahora, en este caso estamos hablando de punzonamiento, porque lo va a romper. Pero cuando tenemos vigas, no hay efecto de punzonamiento en las vigas, es el cortante. Y he encontrado varias veces que los ingenieros le meten datos al CIPE, ¿sí?, le meten datos al CIPE y lo calcula y sale una montonera de estribos. Y existe en la normativa un máximo permitido de aporte del acero por corte, ¿sí? Y si ese máximo es superado, más la carga del hormigón que soporta corte, ¿sí?, y este es superado por el corte que le está llegando, que es la carga que está generando este pilar, no se dan cuenta y la viga se rompió por cortante. Quiere decir que rompió por compresión oblicua. Y así está mandando su diseño. La viga se rompe. No se dan cuenta. Varias veces yo he tenido que corregir eso, porque varios amigos se pusieron su oficina de cálculo y había por lo menos el 70% de las mujeres, pero eran las encargadas de hidráulica, y los otros eran de estructura. Habían dos que eran los propios, ¿no?, de estructura. Los dos de pelado. ¿Por qué? Porque piensan que el software lo hace todo y si falla les tiene que avisar. No siempre les va a avisar, porque ustedes deben manejar las normas, no es meterle datos al programa, ¿no?, cualquier programa. Entonces ese tema es delicado. Vamos a ver eso para forma práctica. Lo otro era la capacidad de tensión. Ahorita vamos a hablar cómo calculamos la capacidad tensional en una cimentación, en una platea o una losa de cimentación. Entonces, esta de acá es la que nosotros normalmente usamos. Esta usamos cuando es muy disparejo la distribución y no podemos hacer estos refuercitos que sean adecuados, ¿sí? Ya lo ven y sale mucha picadera de fierro, ¿sí? Y no tiene sentido, no hay mucho ahorro. Entonces se hace macizo. Cuando tenemos la posibilidad, sí podemos hacer esto. Esto de las vigas cruzadas casi no lo hacemos, ¿sí? Porque si uno va sumando la cantidad de hormigón que sale en con este yo puedo hacer menos hormigón. Ahora, este otro, fíjense que es una platea con unos pedestalcitos, que también va a ser por el tema del punzonamiento, porque se disipa mejor. Y el punzonamiento, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes recuerdan el tema del punzonamiento, ¿sí?, el punzonamiento, aquí está su pilar, ¿sí?, y el perímetro crítico que se genera, este es lo ideal, ¿no?, el centrado, viene a ser a una distancia de medios, es decir, el espesor de la losa. Entonces, a mayor perímetro, por su espesor, tenemos área. El corte que le va a llegar entre el área me va a dar la tensión, ¿sí?, tangencial. Esa tensión tangencial, lo ideal, no lo básico. Es más complejo, pero para que ustedes entiendan, ¿no?, la carga que le llega entre el perímetro me da la tensión en el perímetro crítico, que sería el rojo. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo acá? Miren que es mañoso, ¿no? Aquí viene el pilar y esto lo está haciendo más gordito. ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo más grande el área. Entonces el perímetro, ¿qué va a hacer? Más grande, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace de maña? Aquí está su pilar original. Lo que va a hacer eso es colocarle un pedestal. Entonces, una vez que tenemos el pedestal, se supone que el perímetro va a ser mayor, porque se va a medir acá de medio, desde el perímetro, desde el pedestal. Esa es la maña, ¿ven? Entonces, la falla va a ser así. Por lo tanto, tiene mayor perímetro. Si tiene más perímetro por su espesor, más área. Y al tener más área y la misma carga que pasa, menos tensión. Y así se superó el funcionamiento. Este otro, que se llama fundaciones por cajón, no lo usamos nosotros en Bolivia. ¿Se podría usar? Sí, aquí en Santa Cruz, por un tema de, ¿saben dónde se utiliza eso? En los edificios al lado de los ríos o en los edificios especialmente en las costas marinas, porque hay marea alta y marea baja.
Entonces existe una supresión aquí cuando la marea sube. Entonces necesitamos contrarrestar esa supresión con peso. Entonces esto de acá se hace de esta forma y luego se lo llena un material pesado. ¿Para qué? Es para que no lo levante la marea alta. ¿Sí? Cuando veamos muros de contención, la marea baja y marea alta, que esas cosas nosotros no lo tenemos porque no tenemos mar, ¿no? ¿Sí? No tenemos costa. La bajada de la marea genera presiones adicionales. ¿Sí? No, es al revés, uno dice marea alta hay más altura, no hay más presión. Cuando este baja es más peligroso. ¿Dónde nosotros sí nos lo vamos a encontrar? El tema de eso, en las crecidas de los ríos. Acá en Puerto Suárez, Puerto Quijarro, se prevé, o sea, es un sueño, ¿sí? Decir que vamos a tener mar, es con balas, ¿no? Los mismos chilenos dijeron, ¿no? Se lo quitamos con bala, porque hay dos historias de los chilenos, ¿no? La primera historia válida de los chilenos es que ese territorio nunca fue de Bolivia, era de ellos, sino que un loquito boliviano marcó el territorio y estaba chiflado. Ustedes van a escuchar esa historia de boca de ellos. Bolivia nunca tuvo mar, ¿vale? Solo que lo marcaron ahí. Pero ahora ya está cambiando ese, se lo quitamos a bala, recuperemos a bala. ¿Sí? Entonces es muy poco probable. Ni sus hijos, ni sus hijos de sus hijos van a ver eso. ¿No? Entonces la salida hacia el mar viene a ser por los ríos. Ya el gobierno trató de hacer un puerto, ¿sí? Los árabes le ofrecieron hacerle un puerto con la administración de ellos, como un gobierno nacionalista, no quisieron. El aeropuerto Viru ofrecieron meterle 2.000 y pico millones de dólares, los árabes, yo estuve en esa reunión, y se negó el gobierno porque son nacionalistas, pedían la administración los de Emiratos Árabes. ¿Qué se llama su línea de aviones? Los de... Sí, querían tener su central de aviones de 2 pisos acá, en Viru. 2.800 millones de dólares era el presupuesto para hacer la nueva terminal. Hablé con el dueño de Arcelor, que es un belga, con el hijo, 2 belgas de guardaespaldas, mujeres, como en las películas, ¿no? ¿Sí? Y él decía lo mismo que los árabes. Santa Cruz es el centro de Latinoamérica, o sea, de Sudamérica. ¿Han visto la plazolita Calleja, no? Sí. Donde van a bailar. ¿Qué de interesante tiene esa plazolita? A ver, ¿quién me puede decir? Tiene las coordenadas. Es el centro geométrico de toda Sudamérica, ¿no? Ahí se perdía, el perro de mi hermano se salía ahí, siempre lo tiraban, paseando. Entonces, para el belga nos decía, mi padre me dice que Santa Cruz es el centro de Sudamérica. Entonces, lo único que le falta es un aeropuerto, capital, oficina administrativa de Belgo, ArcelorMittal, Santa Cruz, fábrica, Brasil. ¿Saben cuál era su edificio? El que está en la bajadita aquí de la Uruguay, esa esquina que está con Calamina, el pollo Chuy, creo que es más abajito, antes de la embajada de España, ¿no? Antes de llegar aquí al cruce que sale de la... pasando la plazolita del estudiante. Era un parqueo, Nunca fue parqueo, fue baldío ese. ¿Sí? Es baldío en la bajadita. Ese es el terreno donde iba a estar su oficina central de ArcelorMittal. Son 3 columnas gigantescas, 3 pisos, vacío, 3 pisos, vacío, así. Búsquenlo en el proyecto. Se quedó a medias eso. Entonces los extranjeros han hecho un análisis, ¿sí? Tanto como estos belgas de Arcelor como los de Emirates, y querían hacer el aeropuerto. ¿Ven? Entonces, para poder manejar de esta forma toda su central, o sea, está la central aquí, manejar todo alrededor. Para los árabes era traer sus aviones de 2 pisos acá y distribuirlos en aviones más pequeños, les salía más barato, porque tuvieron el problema de que no les dejaban, o sea, no querían invertir los aeropuertos en la infraestructura para recibir sus aviones de 2 pisos. Solo Sao Paulo, en Guarulhos, es donde llega todos los días el avión de 2 pisos, ¿no? Una vez al día llega. Entonces, ese empuje iba a dar pauta a que se haga los puertos, ¿sí? Puerto Quijarro. ¿Qué pasó ahí? Por ejemplo,
Los de Puerto Fijarro movieron batallones enteros de topógrafos, sanearon sus tierras y cuando el gobierno quiso hacerlo, de la hectárea si costaba $50.000 le pidieron 2 millones por hectárea. Claro, está en su derecho de subirle el precio que quiera, ¿no? Y así quedó. En estas estructuras que están cerca del río hay crecidas y bajadas del río. Yo he hecho puertos ahí para amarrar, ¿sí? Los barcos estos. No teníamos esa experiencia, tuve que pedirle a un árabe que es un amigo y él nos mandó de otros puertos de Estados Unidos como en los ríos, ¿no? Que son más anchos, ¿sí? Cómo lo calcularon y de esa manera nosotros hicimos los análisis. A nosotros nos sorprendió que existe también el efecto del mar que sube y baja, ¿no? Este tipo de fundaciones, ¿sí? Normalmente se las hace para contrarrestar la supresión, ¿sí? La supresión. ¿Dónde lo usamos? Este no usamos, ¿no? Esto lo usamos cuando tenemos el río, pero acá cuando hacemos 2 sótanos vamos a ver que ya tenemos agua y esa supresión lo trabajamos con plateas pilotadas. Ya es otro tema más adelante. Entonces estas son las soluciones que se pueden abordar, exactamente hay otras más, pero estas son las que normalmente se referencian, ¿ya? Cada uno tiene su justificación y su rango de aplicación. Yo les hablo de esta forma y les doy la charla de que esto pasó allá, a veces me juega hasta por el aeropuerto, hasta Barcelona. ¿Saben cuál es el dilema? ¿Por qué me llevan a estas reuniones? Porque sus ingenieros, que son los de peso, me llevan, yo soy su asistente, yo no soy el titular. Hasta ahora me siguen llevando así, ¿no? Cuando llegan, sí, yo sé, ¿usted qué es? Soy el asistente de ciclo para el ingeniero plano. O sea, yo no puedo decir, yo soy el que sabe, lo va a hacer, no. ¿Por qué me llevan? No saben discutir, no saben defender. Yo les estoy hablando así, ¿no? Esto sí, pero cuando es muy parejo, ¿sí? O irregular, diría, usamos este es el mejor, ¿no? Yo les estoy diciendo los pros, los contras, todo. Entonces, esa habilidad no lo tienen, se ha perdido. No discuten. En otros países ustedes tienen que defender su trabajo. Inclusive la sociedad de ingenieros está pensando en que si el proyecto es grande, al presentar ustedes tienen que ir a defender delante del dueño, delante del encargado del proyecto. ¿Qué han dicho? Lo vamos a demandar a la sociedad. Como uno es profesional, todo trabajo tenemos que defenderlo. Es como una tesis. Por eso tenemos que manejar bien nuestro oficio. Yo les he dicho, ¿no? Ya a Riveralta, a esos lados me llevan para defender hasta trabajos ajenos. O cuando le pegan, yo tengo que ir como abogado para decir, ¿no? Esta probeta de 157 kilos con su parcita, de acuerdo a, no está en la norma, pero está en los libros, dice que no puede variar más del 5% porque salen de la misma amasada, ¿sí? Por lo tanto, ha habido un error de fabricación o de elaboración de las probetas y la vamos a anular. Adiós la de 57 kilos, que era 157. Tenía que dar 236. ¿Ven? Entonces yo como abogado, esta no vale. Por esta razón. El supervisor, ¿no? Ya, pero esta es 183 y esta salió 185. Esas valen, pero ya no me voy a pelear con la de abajo. Me peleo con la que está menos fea. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Hay 50 y pico formas de pelarle para hacer una probeta. Que la punta de la varilla no es redondeada, que el ángulo de entrada, que el tiempo de salida, que lo sacan del tanque, ¿no? ¿Ven? Yo me la sé de memoria. Entonces yo tengo que ir a desarmar su defensa del supervisor fiscal. ¿Para qué? Para tratar de salvar la empresa. Tampoco podemos salvar o justificar lo injustificable, ¿no? ¿Ven? Porque después pasa algo y a uno más se lo carga, ¿no? No por ganarme $500 en un día me voy a echar, ¿sí?, una obra de varios millones. ¿Ven? Eso es lo que vemos ahí. Vamos viendo ya poquito, este tema es cortito. Y acá podemos ver la losa con refuerzo, ¿cierto? Normalmente lo utilizamos subsuelo, planta baja y 4 pisos encima. Hasta 6 pisos podemos meter. Con platea. Entonces, subsuelo, planta baja y 6 pisos. El sexto piso sería la terraza. Con piscina, con lo que ustedes quieran. Entonces ahí
ahí está, esta es la de un amigo. Yo tengo la mala costumbre de no sacar fotos a la hora. El otro día fui a una casa de superlujo, antes ayer, no saqué una. Estaba que pelaba el sol, ¿no? Pero me dio flojera. Creo que le saqué a una casa bonita la foto, pero en la obra, nada. Aquí están preparando, miren, ahí están los refuerzos. Aquí ya está armadito, este es un amigo que es la casa de su suegro, su edificio es su suegro, ¿no? Su esposa igual es ingeniera civil. Entonces tienen ese cuidado, miren, no se ve todos los días armadito así. O sea, finito su trabajo. Esas son las fotos que me mandó. Ahora, este es de corte, ¿no? Los refuerzos de eso pueden darse de esta forma. Así. Lo ideal así, a 45 grados esto. Ahora, ¿qué distancia tiene que tener esto? Aproximadamente de 2 a 3 veces D. Pero eso lo define el cálculo. Esa es una referencia. ¿Cuál D? Este es D. ¿No? Acá tú. ¿Qué? Fíjense que este está a 45 grados. Este viene a ser este. Y este que pillé de chiripazo es este. ¿Por qué no quieren hacer esto? Porque tiene su ciencia. ¿Sí? Tiene su ciencia. Esto, por ejemplo, su fierro es así. Este es su fierro así. Y el de abajo pasa así, y este palma así, si ustedes quieren. Estamos hablando de la armadura de abajo. Ahora, pregunta, ¿la armadura azul es fuerte o no es fuerte? Con respecto a la armadura verde. ¿Cuál de las dos tiene que ser bien armada? ¿La azul o la verde? ¿Se acuerdan que yo hice? ¿No? Y así era, ¿no? Los cuernos, que son los momentos positivos, son grandotes ahí. Esta altura lo define el funcionamiento, pero también ayuda al momento negativo. ¿Qué armadura vamos a tener ahí? De 16, de 20, de 25, hasta doble capa. O sea, esto viene así, y por aquí viene otra parrilla, y por aquí viene así, ¿no? Doble parrilla, no pasa nada. Inclusive, ¿qué hacemos? La de abajo la ponemos de 16 y la parrilla de encima de refuerzo, ¿sí? La ponemos de 20. Porque la de 16 es más fácil doblar, ¿no? ¿Ven? Entonces estas son fotos reales. Esa es la de 45 grados. Recuerdo que me llamaron a las 11 de la mañana, me dijeron, ingeniero, ¿puede venir? No supe ni quién me habló. ¿Dónde? Aquí en el grupo, tenemos una reunión a la 1, ¿puede estar? Sí, no tenía ni auto esa vez, fui en taxi, ¿no? Ahí al frente del río que está en comercial. Fui preguntando hasta que llegué y me dijeron, tiene tantos metros cuadrados, son 7 edificios del mismo modelo y lo queremos para ayer. Y además tiene 2 puntos pico millones, no puede ser más de eso. ¿Puede hacerlo? Sí. Este edificio, ¿cuántos pisos tiene? ¿Qué ya? ¿Quiere barato? Plate. Y lo vamos a hacer de esta forma. Muy bien, nos convenció. ¿Cuánto cobra? $1.20. Está dentro del precio del mercado, le preguntaron sí, así cobra la cosa. ¿Lo puede hacer en 2 semanas? Sí. ¿Aprobado por una semana? Sí, también. Ya, vaya y denle un cheque del 100%. Y denle también los 40 y pico mil bolivianos que cuesta la aprobación del proyecto. Y yo salí feliz, ¿no? Hasta con pico un amigo bolivia que estaba ahí, ¿no? Yo no supe ni quién era. Usted no sabe quién soy. A mí la tele de Bolivia, ¿no? Me paran en internet, ¿no? Así era, ¿no? Entonces,
¿cuál es el detalle ahí? Este era un proyecto que este es mar adentro. Entonces el primer proyecto era hacer una vela inclinada. No alcanzaba los quintos, era bonito, pero su idea del arquitecto, ¿no? El sueño del arquitecto es la pesadilla del ingeniero. Eso se acabó ahí cuando el bolsillo del dueño no da, pues, ¿no? Lo hacemos ya más recto. Entonces vinieron unos arquitectos argentinos, que eso sí sabían arte, una empresa grande, unos judíos. Entonces ellos plantearon esa solución. Entonces, esto me lo dieron, fíjense la optimización que hemos hecho. Ahí se puede ver, esto es el espesor delgadito. Aquí estamos viendo la parte inclinada y estos son los refuerzos. Aparte ya tiene incluso las cámaras para los fluviales. Aquí tiene canaletas porque hay unas rampas, porque son sistemas interconectados. Aquí está el hueco del cárcamo de bombeo, ¿no? Aquí está el tanque cisterna. Y aquí resulta que abajo le pusieron baños, entonces tenemos que tener pozos, ¿sí?, sanitarios de elevadores. Una estación elevadora de agua sanitaria. Aquí entran unas bombas fáciles, ¿no? Sumergibles, doble bomba. 4 veces el caudal tiene que tener la capacidad de que entra acá. Este de aquí son bombas sumergibles, pero de acero inoxidable. Hay hartas formas de solucionar los sistemas de bombeo de agua sanitaria, ¿no? Con elementos inoxidables sumergibles, o eso se llama sistema mojado, y el sistema seco es con dobles cámaras y con unos tubos que chupan, ¿sí?, la materia orgánica, las aguas negras, ¿no? Hay hartas formas. Entonces, en este caso, como era en la platea, no le voy a meter doble cámara, una sola. Entonces era con sistema sumergido con bombas de acero inoxidable. No son caras, están hechas específicamente para eso, para aguas negras. ¿Dónde más usamos eso? En los subsuelos, por ejemplo, ponen el basurero acá, ¿no? Todo el mundo baja su basura y todo el mundo descuidado está, esas bolsas se perforan y sale el lixiviado negro, el yungo, ¿no? Y lo lavan. Ese lavado no puede ir al pluvial y botarse a la calle. Entonces se hace un tanquecito igual así chiquitito, un carcamito con una camarita, y ahí se pone la mini bomba de medio HP, 3/4 de HP, ahí, ¿no? Tengo que hacerse la burla. Entonces esas son de acero inoxidable, ahí va toda la cochinera que se lava del depósito de agua de basura. Eso sube, tiene un flotadorcito y ¿no? Tiene su forma, ¿ven? Entonces todo, miren, no estamos yendo para hidrosanitaria, pero esto es fundaciones. ¿Cuál es el tema? Que entra de todo, ¿se dan cuenta? Yo tengo que prever los armados. Este armado que ustedes estaban viendo, a mano hecho. SIPE me dice las cantidades de fierro que debo poner, cuantías, pero no me los arma, así como este. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? 2 días tardé en hacer esa losa, detallarla. Y mi compañero, el que lo construyó, me dice, oye, ¿qué programa has utilizado para detallar? Salió exacto la cantidad de fierro. Vos no sabés que sufrió 2 días para hacer eso, a mano. ¿Ven? Yo les mostraré el proyecto entero, te lo voy a pasar el planito. Los cortes, barras de 8, barras de 6, barras de 4, 4,5, para que sea fácil el corte, e inclusive menos desperdicio. Todo eso pensamos. Por eso yo vivo de los que son constructores, no de los que son diseñadores. El arquitecto hippie que diseña siempre va a buscar al más barato o al de su lógica, ¿no? El constructor le vale 15 años. ¿Ven? Me va a pagar, ¿por qué? Y me paga el doble, el triple de lo que cobran los que solo diseñan. ¿Por qué? Porque me pide y me exige un diseño de construcción. Y si yo le pelo, me lo cobra. Amenazado de entrada, yo, ¿no? Pero se puede ganar, uno puede vivir de eso. Fíjense cómo está el sistema. Aquí estamos viendo ya unos real. Y aquí sí empezamos ya a trabajar la parte de cimentación, que es fundaciones, ¿no? La materia. ¿Cómo calculamos la capacidad visible o la capacidad portante del suelo para una cimentación, o una platea de cimentación, o una losa de cimentación? Fíjense que esa ecuación la conocemos, ¿no? Aquí está, que es del capítulo del libro 319. Esa ecuación tiene los factores de carga, los N, y tiene los F, que serían los factores de forma, profundidad y inclinación. ¿Quién puso eso? Meyerson, exactamente. Entonces, fíjense que los factores de carga son los modificados, ¿no? Porque era phi medio nomás, ¿no?
al comienzo, ya se corrigió. Entonces estos son los factores de Meyerhof corregidos, que está en la parte, lo planteó primero Terzak y después Meyerhof con otros autores mejoraron esto y también le pusieron los otros factores que son los F. No tiene secreto, ¿ven? Es lo mismo. ¿Qué tenemos que trabajar? A, B, B. Y el B, que es el lado más corto de toda la platea. ¿Sí? Entonces, ¿hay secreto ahí? No, no hay secreto. Ahora, si nosotros determinamos eso, tenemos que quitarle a la carga, a la capacidad última, menos la carga que está encima, ¿no? ¿Sí? Que es está en función de la profundidad de desplante, de F, por el peso específico del suelo. Y el factor de seguridad aquí sigue siendo 3. Para arcillas, en el libro van a ver que dicen 3. En algunos casos puede ser 2, 1.75, pero solo para arcillas. Cuando sea arena, que es lo que nosotros tenemos, hay que tener mucho cuidado porque las plateas tienden a fallar en la arena. Su falla es más propensa que el de las arcillas. Por lo tanto, no se discute una rebajada de factores. Directamente es 3. Para arena es 3. Para arcilla es 3, pero discutible. Que puede ser menos. Es decir, que podemos darle más capacidad. Entonces, esto ya lo sabemos manejar. Simplemente que B viene a ser la base, que es el lado más corto de toda la platea. Ahí estamos viendo, fíjense que si esto fuese una arcilla, el ángulo de fricción del terreno viene a ser 0, por lo tanto se eliminan varias partes de la ecuación y directamente queda esto. ¿Ven? Y ustedes van a decir, ¿dónde entonces entra B? En los factores de forma. B por M, ahí está. Ahí hay diferentes condiciones, ¿ven? Hay varias condiciones. Va mejorando pero esto es todo lo que hemos visto, pero ya para condiciones especiales si es una arena, si es una arcilla, ¿sí? Si es una arena aquí, si es una arcilla por allá. Ahora, eso es tal como nosotros ya sabemos calcular, no tiene secreto. Pero no ha faltado Meyerhof, que es el último que vimos la semana pasada, o el lunes, ¿no? ¿Sí? Que lo determinó con números de golpe, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hacen los que aplican el SPT? Van a ver esta formulita. Esta es la que ustedes van a ver en su justificación. Es decir, que directamente con el número de golpes, por esa correlación, determinan la capacidad admisible cuando definen ya un asentamiento. ¿Cuánto es el asentamiento que definía Meyerhof? Una pulgada, 25 milímetros. Con 25 milímetros de asentamiento admisible máximo y con el número de golpes nos daba qué tensión del suelo tiene que dar. Lo mismo ocurre para las plateas. ¿Ven? Número de golpes corregido, N60, base, ¿sí? Y los factores de forma. Aquí está el asentamiento. Fíjense que el asentamiento es discutible. En las plateas se permite tener mayores asentamientos. Puede ser una pulgada 25 milímetros, puede ser 30 milímetros y puede llegar hasta un máximo de 50 milímetros, 5 centímetros. ¿Por qué permiten más asentamientos? Porque como es una sola placa, ¿sí? Los asentamientos diferenciales son menores. Entonces ellos trabajan hasta con 50 milímetros de asentamiento, pero el diferencial entre los asentamientos, entre todo el elemento único, debe ser máximo 19. O sea, el diferencial o la distorsión solamente debe ser 19 milímetros. Entonces me puedo permitir que un lado salga 50 milímetros en una esquina de la losa y en el otro menos 19 máximo, ¿no? A ver, sáquenle 50 menos 19, ¿cuánto es? 31 milímetros. Entonces pueden tener 50 milímetros allá
y a esa esquina, y aquí tienen que tener 31 máximo. Si tienen que ha bajado un poquito más, ya fue, está mal. ¿Sí? Entonces, la ecuación para determinar está en función del ancho de la losa, pero también se relaciona el asentamiento. Fíjense que viene definido directamente con 25 porque 25 es el arranque. Y aquí de nuevo empieza a calcular, fíjense, y hace esa relación para poder ya, ¿sí?, definir una ecuación más fácil. Ahora, ¿dónde está esto? Aquí esta parte es interesante. ¿Se acuerdan que para calcular los asentamientos tendríamos que determinar cuánto es la variación de tensión en la profundidad del suelo, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan esta relación? El 2:1, que es el pichanga que está en el María Fratelli, ¿no? Aquí está la carga, 2:1, y lo distribuye la carga que le llega entre el área nueva y ya está. O sea, no hay dónde pelarle. Este es fácil. Nosotros hemos visto procesos más complejos, ¿cierto? En la carga en el medio se suman 4 rectángulos, ¿no? O en un solo rectángulo cuando es esta esquina. Ya. Existía una relación de N1 y M1. Fíjense ustedes cuál es lo que se busca en esta parte. L por M, L es el largo de la losa, B es el ancho de la losa. Ahora, N es la profundidad a la que yo quiero analizar versus B medios. Yo les he dicho que cuando nosotros tenemos una zapata, al metro ya la tensión es el 30%. Si tenemos una zapata, así, y aquí tenemos, vamos a decir que 1.2 kilogramos por centímetro cuadrado, se supone que ya los cálculos en computadora y demás, ¿qué es esto? El volumen de presión. Belleza. Entonces, por aquí, ya nosotros vamos a pillar que es el 30% de la tensión admisible arriba. Y resulta que esta distancia que nosotros estamos viendo es pequeña. Z es relativamente pequeña. Dijimos que era relativamente pequeña, ¿por qué? Porque nosotros hablamos de reforzar, ¿se acuerdan? Cambiar suelo. ¿Cuánto tenemos que cambiar el suelo? Dijimos 50 centímetros, 80 centímetros, 1,20 m, dependiendo, ¿sí?, cuánto de débil es el estrato de abajo, ¿no? Y cómo se disipan nuestras tensiones. Y resulta que esta distancia Z es pequeña y al metro ya tenemos el 30% de lo de arriba. Y aquí está la prueba, miren. M1 es igual a L sobre B, largo por ancho de la zapata, no pasa nada. Pero ¿quién es el que dice cómo se dispersa en profundidad? Este N. ¿Por qué? Porque está Z y está entre B medios. En una zapata, ¿cuánto es? Vamos a decir que ustedes tienen 1,50 por 2 metros. 1,50 entre 2. ¿Sí? Pero en una platea, ¿cuánto de ancho tienen? Si vamos a ver que les toca a ustedes hacer un terreno de 12 por 30, donde van a poner subsuelo, planta baja y 4 pisos encima, ¿cuánto de ancho tiene su terreno, su platea? 12 metros. ¿Cuánto de largo tiene? 30. ¿Cierto? ¿Saben cuál es el dilema? Que este valor, si yo le digo B medio, sería 6 metros, ¿no? Sí. Al 3 metros, entre 6, 0,5, ¿no? Fíjense ustedes acá. M no pasa nada. M, ¿qué es? L sobre B.
30 entre 12, ¿cuánto da? 3 vamos a decir, ¿no? Ya, 3. Por aquí pues, ¿no? ¿Sí? 3. Pero el problema N, a 3 metros de profundidad, entre 6 metros, porque es peso 12 sobre 2, ¿no? El ancho de 12 metros entre 2 sale 6. A 3 metros, 3 entre 6, ¿cuánto sale? 0,5. Entonces con 0,5 al 3, vamos a hacer lo siguiente, miren. Al 97% solamente ha bajado la tensión a los 3 metros. Y si yo le digo a los 6 metros, Z6, B entre 2 es 6, 6 entre 6, 1. Entonces vengo por acá, 0,81. ¿Qué quiere decir con las plateas entonces que tenemos un efecto de disipación más profundo? Porque esto, fíjense que este Z es pequeño, donde ya tenemos el 30%. Pero resulta que en el ejemplo que les estoy diciendo, de 12 por 30, a los 6 metros de profundidad está al 81% todavía. Quiere decir que la disipación de la tensión, el delta, ¿sí? El delta este de acá, ¿no? El que nosotros hablamos de delta de tensión. Ese es el que nos va a restringir la capacidad de la platea. Porque han visto que calcular la capacidad de la platea es fácil, ¿no? Lo sabemos, es B con los factores Bellefour. Pero ¿cuál es el dilema que nosotros tenemos? Que a 6 metros tenemos el 81% de la tensión. ¿Y nuestro suelo es uno solo? ¿O es por estrato? Es por estrato, ¿ven? Y en ese estrato tal vez es malo abajo y le llega el 81% de la tensión de arriba, ya nos fregamos, pues, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta que tampoco es fácil? Porque yo tengo que saber hasta los 6 metros cuánta tensión tengo que tener. Con 12 metros. Ese es el talón de Aquiles de la platea. Que la disipación de sus cargas se requiere mayor profundidad. Por lo tanto, el adoptar una tensión de la platea no es tan sencillo, porque ustedes pueden meter la ecuación y le decir, esta platea aguanta 3 toneladas, o sea, tensión admisible 3 kilogramos por centímetro cuadrado. Belleza, me voy 10 pisos. No, porque si le pongo 3 kilogramos por centímetro cuadrado, a un estrato más abajo lo voy a hacer chichico. ¿Por qué? Porque ese estratito seguramente para mi desgracia solamente aguanta 0,8 y yo tengo 3 arriba. A ver, a 6 metros, ¿cuánto es? 0,81%, 81 por 3, 0,81 por 3, 2.5 kilos vamos a decir, ¿ya? 2.5 kilos, o 2.3 kilos, ¿no? O 2.4 kilos. Y el pobrecito abajo solamente aguanta 0,8, ¿no? Pues ya se va a empezar a comprimir, va a tener asentamiento. ¿Cómo se soluciona eso? No, ese es su comportamiento natural. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Adoptando un valor más pequeño arriba. Entonces, no es tan sencillo, ¿no?, de aplicar la ecuación y me rasco, ¿no? Ya está. No, se trata de estudiar cuánto va a ser la disipación y ver si no le perjudico a algún estrato que está más abajo. Por suerte en Santa Cruz no hay muchos lugares tan feos, así que normalmente uno es feo arriba y abajo es mejor. ¿Sí? Abajo ya va siendo mejor. Es raro el lugar. Entonces, los pozos, que si te calle, allá al frente esos lugares son feos. Pero los regulares que ustedes vean feo arriba y abajo ya sea más resistente. ¿Por qué? Porque el peso hace que se comprima, por lo tanto tiene menor espacio de relación espacio-vacío y tiene mayor capacidad. ¿Se está entendiendo cuál es el talón, no?, de Aquiles? Es su disipación, que requiere mayor profundidad, por lo tanto ustedes tendrán que tener el cuidado de cuánto de carga le llega a los estratos de abajo. Y es el que les va a restringir. Entonces ustedes cuando vean un informe dicen, que si yo calculé que sale hasta 5 de capacidad de kilos por centímetro cuadrado las plateas, ¿por qué este técnico le puso unos 50 pesos?
es porque sabe que la profundidad de disipación es mayor y ha debido tener todos los cuidados para que no se fregue de abajo. ¿Ven? Es lo único interesante y diferente que ustedes van a encontrar versus una zapata que ya sabemos calcular. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Hay un ejemplo, fíjense, que está en función del, dice, determine la capacidad de carga última en la losa de cimentación que mide 15 por 10, sabiendo que es una arcilla saturada, nos da la cohesión, el ángulo de fricción es 0 porque es una arcilla pura y la profundidad del desplante es 2 metros. Lo único que tengo que hacer es entrar a la ecuación, ¿sí? Y determinar, esto ya inclusive los factores de forma, de profundidad, todo eso ya lo ha determinado con phi igual a 0. Por lo tanto, este 314, fíjense, ya no hay valores de F ni N. ¿Por qué? Porque ya lo determinó y solamente ya colocó la base y la longitud. Entonces, como esta fórmula ya viene definida para una arcilla, entonces simplemente tengo que colocar, ¿sí?, los datos y puedo determinar que es 5 kilogramos, ¿sí?, sobre metro cuadrado. ¿Quién me puede decir 595? ¿No? ¿Cuánto sería ese tema si nosotros hablamos en kilogramos por centímetro cuadrado? Tengo un testamento acá. Nos está dando 595 kilonewton metro cuadrado. Pero el segundo ejemplo ya viene a ser una arcilla, una arena. Y la arena es más delicada, dijimos, ¿no? ¿Sí? 113, 25. 133, ¿no? 133 kilonewton metro cuadrado. Entonces las fórmulas están dadas, ¿sí? Y fíjense que este segundo ejercicio directamente lo relaciona con el número de golpes del SPT. Entonces la solución no está difícil. ¿Qué pasó aquí? Ah, bueno. Asentamientos diferenciales de las losas, ¿ven? Yo les dije eso. Ahora, ¿qué es lo que hace? La ACI define ya un método en el cual tenemos que calcular el factor de rigidez. Ahorita ya vamos a hablar algo más interesante. ¿Sí? Tiene que venir un amigo que les quería ver esta parte. Dice que hay que calcular la rigidez. ¿Sí? La rigidez. Ahí tenemos el módulo de elasticidad del material versus el módulo de elasticidad del suelo, el ancho de la cimentación y el momento de inercia de la estructura, ¿sí?, a ángulos rectos respecto a B. Y ahí está la sumatoria, eso está fácil. Ahora, ¿cuál es el detalle acá? Para el cálculo de los esfuerzos y después determinar cuántos asentamientos tiene, hay que definir qué tipo de losa es, si es rígida, ¿sí?, o si es flexible. Entonces los americanos tienen esta de acá, ¿sí? Ahorita lo vamos a pasar esto rápido para poder entrar a un tema que está también en el Bracanas, pero está mejor explicado en el libro que yo tengo a continuación. Antes de eso, fíjense que Meyerhoff ha hecho unas observaciones de losas que se han ejecutado, ¿sí? Este tipo, o sea, en otros países por investigar, uno vive de investigar, ¿no? Hacen sus libros, viven de hacer sus libros. Aquí hagan sus libros, a ver. Yo hice mi libro y el que compre mi libro, 5 puntos en la materia. Es la única forma de hacerlo. Ajá, bien. Entonces estábamos hablando de que Meyerhoff se puso a estudiar diferentes plateas que se ejecutaron y fíjense que dice asentamiento máximo observado en cuanto es el que se ha calculado. 15 en la vida real, 30 en cálculo. ¿Para qué hacen esto? Es para poder validar sus formas de cálculo que ellos tienen. Todo modelo tiene factores de seguridad, ¿no?
Por lo tanto, se les llama factores de seguridad, pero otros le dicen factores de ignorancia porque realmente no sabemos exactamente cómo funciona. Tenemos una idea, ¿no? Pero esa idea tiene su rango. Todo absolutamente, hasta cuando mandan sus cohetes a la luna debe tener, ¿sí?, de 4 a 5 su factor, ¿no? Porque también hay mucho dinero en juego. Irónicamente, eso hace que los edificios más grandes, ustedes han visto los documentales, ¿no? Y vino el jeque que dijo, auméntele 10 pisos más. Y vino el jeque que dijo, póngale un helipuerto a un lado. Y los ingenieros tuvieron que empezar a calcular. Es mentira, ¿no? ¿Sí? Cuando uno hace un edificio tan grande, hay tanto dinero en juego que... ¿sí? Yo no entendía al comienzo, porque yo hice edificios grandes, ay, ¿por qué le ponen tan grande la pieza? Poner, pues, es tu firma, es la firma de él, es el riesgo que corre él. Claro, ¿por qué? Yo tengo un caso de un edificio que se calculó, ¿sí?, de 12 pisos, vamos a decir que por ahí, por la Libertad, por esos lados. Cuando lo revisé, estaba mal hecho los 12 pisos y estaba riesgoso. Pero el dueño agarró y dijo, súbale 2 pisos porque vendía harto. Y el contratista le subió a 14 pisos. 12 pisos estaba mal hecho, ¿no? Mal calculado, y eso estaba los factores de seguridad. Y le metió 2 pisos más. Y después me hablaron porque ya le había aumentado al piso 15. Y el dueño dijo, sigo vendiendo, bueno, le aumentemos al 16. Ya pues los factores estaban ahí, ¿no?, ahogándose, vamos hasta el coto ya. Y yo le digo, ¿sabe qué? 12 pisos estaban mal calculados. Con 3 más que ya tiene, eso está parado porque Dios es grande, ¿no? Aumentarle un piso más ya no, eso no es recomendable, más bien le bajemos, ¿no? No, gracias ingeniero, ya me iluminó, ¿no? ¿Ven? Entonces pasa eso, pues, ¿no? En proyectos gigantes, ¿no?, que ustedes tengan, hoy día puede tener 10 pisos, mañana puede tener 12 pisos, mañana puede, si es 20 pisos, tal vez van a decir, mira, ha entrado un socio que quiere que sea icónico nuestro edificio, 30 pisos. Y ustedes ya hicieron las fundaciones. ¿Qué es lo que se juega ahí? Los factores de seguridad. Entonces, en edificios grandes nosotros adoptamos factores de seguridad más grandes inclusive porque puede haber esos cambios sorpresivos. Cuando lo definamos bien y eso no se va a mover, no, yo podré hacer economía. Pero en estos casos, miren cómo es, ¿no? Pese a que yo puedo hacer economía, igual tengo un factor de seguridad. Si tengo 15 en la vida real, tengo 30, miren. Si tengo 27, tengo 26. Si tenía 67, me salió 35. En algunos lugares da más, ¿sí? Pero la mayoría siempre está del lado de la seguridad. ¿Por qué? Para eso están los factores de seguridad. ¿Ven? ¿Y para qué se hacen estos estudios? Para validar la forma del cálculo que ellos están planteando. Pero esto de acá tenemos que definir cuándo la losa, ¿sí?, es rígida o flexible. Bueno, antes de eso, ahí viene algo interesante. Se llama cimentación compensada. Se supone que cuando nosotros hacemos una zapata hay un incremento de carga que es el peso de la estructura que va encima, ¿cierto? ¿Sí? En este caso las plateas, cuando tenemos un subsuelo, nosotros retiramos el volumen del suelo que está aquí, por lo tanto le estamos quitando carga al suelo como estaba naturalmente. Ahora, lo que se hace, si yo quiero tener cero incremento de carga, la totalidad del peso del edificio, ¿sí?, entre el volumen por su peso específico del suelo tiene que ser cero. Si yo al terreno le quito 1000 cubos, ¿sí?, y el suelo pesa 2 toneladas, ¿cuánto sería? 2000 toneladas. Mi edificio tendría que estar 2000 toneladas también pesando. ¿Cuánto de incremento de tensión hay? Cero. Claro que no, en la vida real no es así, porque no está, pues, distribuidos, ¿no?, todo distribuido regularmente, ¿no? Algunas partes son más, pero va a ser obviamente mucho más, ¿sí?, alentador tener una cimentación compensada. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando los suelos son malos? Se compensa. ¿Saben dónde compensarlo? Y ustedes lo van a escuchar eso en el metro de Ciudad de México. El suelo es malísimo. Entonces ellos tenían que calcular cuánto el terreno iban a sacar, ¿sí?, versus cuánto iba a costar cuánto iba a pesar toda la infraestructura, y es un balance espectacular. Por eso se los considera los mejores ingenieros, ¿sí?, de los mexicanos con el tema del subsuelo, que es horrible. Técnicamente esto está flotando en un equilibrio de los mexicanos.
Entonces, las fundaciones o las cimentaciones compensadas, fíjense que la clave es poder determinar cuánto volumen nosotros sacamos con la posibilidad de hacer subsuelos versus el peso del edificio. Entonces, ¿se puede jugar con eso? Sí, se puede jugar eso. ¿Nosotros tenemos subsuelos? Sí, tenemos subsuelos. Pero no hacemos esas consideraciones, ¿se dan cuenta? Y si no hacemos estas consideraciones, que no va a haber un incremento de tensión, ¿de qué lado estamos? Del lado de la seguridad. ¿Ven? Ahí hay otro ejercicio para poder calcular cuánto es el factor de seguridad cuando ustedes tengan una cimentación compensada. No cambió, ¿no? ¿Sí? No cambió, ¿no? Y ahí lo mismo para determinar los asentamientos. Entonces ya lo tienen, esto es lo mismo que ya hemos estudiado. ¿Ven? ¿Se acuerdan esto? Este es lo último que hemos avanzado, ¿cierto? Para los asentamientos. Entonces ahí no hay mucho dilema. A lo que yo quiero llegar es a esto. Esto ya no está en el libro de Brájala, pero no está tan explicado como en el libro de José María Rodríguez Ortiz, que es este libro el que se utiliza de base en Europa, en España especialmente. ¿Sí? Son varios autores, pero el principal es José María Rodríguez Ortiz. Es su fratelli de los españoles. Fratelli es la ingeniera doctora de estructuras y cimentaciones, ¿no? 4 doctorados tiene de Venezuela. ¿Sí? Es el libro que nosotros estudiamos. Ustedes lo conocen de cimentaciones, ¿no? Hay de metálica también, hay de estructuras igual, de hormigón, tiene varios libros, solo que nosotros conocemos el de cimentaciones. Ahora, aquí el detalle es uno determinar los asentamientos, ¿cierto? ¿Sí? Y los asentamientos van a estar y si nosotros calculamos los asentamientos, nos dan los esfuerzos. Entonces, esta parte es la parte importante, cómo nosotros calculamos. Ahora, dijimos al comienzo que existen las de altura constante, espesor constante, otros que son con refuerzos, ¿no? Pero es más delgadito, otros con vigas cruzadas, hay un montón de formas de losas de cimentación. La cosa es definir cómo está funcionando esa losa. Si es rígida, ¿sí? Si es intermedia o es flexible. Fíjense, ahí tenemos, ¿ven? Este es un ejemplo para una zapata combinada con 2 columnas, que también va a aplicar para el tema de las cimentaciones. Es un buen ejemplo. Tiene un lado rígido, un lado intermedio y un lado flexible. ¿Cómo determinamos en qué lado está trabajando nuestra pieza? Porque en función de cómo está trabajando nuestra pieza, nosotros tenemos un procedimiento para cálculo. Para eso nosotros tenemos que calcular L. Es un parámetro. L va a relacionar ¿qué? El módulo de elasticidad de la platea, del material, la inercia de la platea, la base, que es el lado más corto de la platea, y K, el coeficiente de balasto del suelo. El coeficiente de balasto del suelo. ¿Sí? Ahorita es por eso, ¿verdad? Es un concepto, un parámetro nuevo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el coeficiente de balasto igual sale por una correlación. Nosotros no hacemos el estudio de balasto. Ahora, balasto, ¿dónde ustedes van a escuchar? Coeficiente de balasto, cuando les toque, si es que van por vías, van a escucharlo en ferrocarril. Es la piedrita picada que está encima de las rieles, ¿no? Que tiene un efecto de amortiguación cuando pasa, ¿no? ¿Sí? Se calcula. Con el coeficiente de balasto calculamos los espesores, todas esas cuestiones del paquete estructural que viene a ser de la vía férrea. Como nosotros casi no hacemos vía férrea, o sea, es casi un tema desconocido. Pero ahí ustedes van a encontrar, no, mira el balasto ¿no? Tiene ese mismo nombre el material. Entonces el coeficiente de balasto que se utiliza en vías no es el mismo que el coeficiente de balasto que se utiliza en cimentación. El coeficiente de balasto en cimentaciones se lo hace con una placa de un pie cuadrado, es decir, 30 por 30, y se llama K3030. ¿Sí? En español nosotros lo vamos a encontrar, el coeficiente de balasto K3030 es para una placa de 30 por 30. Y como lo han estudiado para N suelo, han encontrado, lo han tabulado, por lo tanto hay una correlación, que está en función del número de golpes, ¿sí? Y también por la clasificación del suelo, y también viene por, ¿qué se llama? El tipo clasificación de suelo,
granulometría, hay un montón de coeficientes, de parámetros para poder tener una mejor aproximación de cuánto es el coeficiente balasto. Inclusive algunos relacionan la tensión del suelo directamente al coeficiente balasto, pero son correlaciones. Ahora, esa correlación es directamente para un K30-30, es decir, para una placa de 30 por 30. Este K que estamos viendo aquí no es K30-30, no dice K30-30, es el K para el tamaño de la platea. El K30-30 es un parámetro de laboratorio que nos van a dar. El coeficiente de balasto para una platea está en función de su dimensión. Si ustedes tienen una platea de 10 por 20, tiene un valor. Si ustedes tienen una de 6 por 12, tiene otro valor. Está en función del tamaño y también del tipo de suelo que hay. Hay ecuaciones para suelos no cohesivos y para suelos cohesivos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces ese K, por eso está mayúscula y además no tiene el 30-30, es el coeficiente de balasto de la pieza, de la platea. Ahora, una vez que nosotros determinamos esto, tenemos que sacar la inversa. En el Brájadas, ustedes van a ver que directamente hace la inversa. Esta la aplica acá y lo vuelca. Por eso yo puse este que se entiende mejor. ¿Sí? El Brájadas dice la inversa de esto viene a hacer esto, y si tiene este valor ya nos chipamos. ¿Sí? Entonces, esto está más sencillo que L. Este tiene un nombre, longitud. Tiene un nombre, longitud algo. ¿Sí? Ahora, aquí en la inversa, fíjense que nosotros podemos ver que si es menor, ¿ven?, a 1, directamente es rígida la pieza. Si la pieza es rígida, quiere decir que sus asentamientos van a ser parejos, ¿no? ¿Sí? Porque es una sola pieza, no se deforma. Ahora, si es intermedia, seguramente se va a deformar un poquito, diferente. Pero si es flexible, aquí yo tengo 5, allá tengo 2. Si es rígida, aquí es 2, allá es 2. Si es intermedia, aquí puede ser 2 y allá puede ser 1.8. Poquito la diferencia. Entonces, la obtención de los esfuerzos, fíjense, los momentos, miren cómo varían. A mayor rigidez, mayor esfuerzo. También tiene sus pros y sus contras, ¿sí?, el hacerlo totalmente rígido. Tampoco tiene que ser totalmente rígida o totalmente flexible. Siempre hay un valor intermedio para poder obtener algo óptimo. Ahora, ¿cuál es el dilema? Está en función de E, el modo de elasticidad del hormigón, porque normalmente el hormigón es nuestra placa, ¿no? ¿Es difícil eso? Eso es pichanga, porque tiene una formulita, ¿no? La inercia es la que nosotros tenemos el dilema. Si nuestra placa es de una altura constante, pase por la altura del cubo sobre 12 y ya está. Pero si nuestra placa tiene diferentes alturas, se complicó, ¿no? ¿Sí? Se complicó. Entonces, hacerlo a mano, que es lo que está en el Brájadas, eso no lo hacemos. Nosotros hacemos con software. ¿Sí? Pero debemos saber que sí tiene su grado de complejidad, porque es la combinación de todas las inercias con las formas diferentes que tiene la platea. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que definir si es rígida, intermedia o flexible? Antiguamente tendría que hacerse eso para saber de entrada cómo va a funcionar, pero en realidad lo que se hacía antes era definir si es rígida o flexible para ver qué método íbamos a usar. Ahora, en este libro de cimentaciones superficiales, a curso aplicado a cimentaciones, que es de la escuela española, le mete otro parámetro que viene a ser N. Este L, fíjense, no es la longitud de la losa. No es, por eso está L mayúscula. Este N viene a ser la relación entre el módulo de elasticidad del suelo, el módulo de elasticidad del cimiento, versus L, la longitud total de la losa, de la platea, entre H, la altura de la platea, elevado al cubo. Usted puede decir, esa es inercia. No es parecido. Pero es un parámetro. ¿Para qué se utiliza ese parámetro? Para poder clasificar entre L menor, ¿ven? L sería aquel, ¿no? Mayúscula. Si está esta longitud real de la pieza es menor a L y el número, la relación es 1, la cimentación viene a ser rígida.
Si la longitud de la platea está entre L y 2.5 veces L y N vale 3.5, la zapata es semi-rígida. Y así nosotros podemos decir semiflexible o flexible. ¿Ven? Tenemos una mejor categorización. Entonces, este nos va a decir si es rígida, intermedia o flexible solo en función de este valor. Pero si nosotros le metemos este otro parámetro, vamos a poder clasificar con una mejor aproximación. Y aquí nosotros vemos donde totalmente rígida, zona flexible y totalmente flexible. ¿Y qué es lo que hacemos con esto? Dijimos que antiguamente se hacía para ver qué método íbamos a usar. Y como en esos tiempos no había computadora, siempre procurábamos que sea rígido. ¿Por qué? Porque el método es el siguiente, miren. Claro, ahora, observen bien esto. Cuando es rígida o semirrígida, ustedes tienen que aplicar este método. Y este método a nosotros nos enseñó el ingeniero Tito Romero en Hormigón 2. Pone la platea y ustedes lo dividen en bandas. Y cada banda, este es apoyo, apoyo y apoyo. ¿Qué sería? Una viga continua. Entonces, miren, este es el apoyo, 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 y ya sabemos cuántas son las reacciones de las columnas. Y sabemos cuánta tensión tiene el suelo, porque entonces el sistema está resuelto. ¿Se dan cuenta? Entonces, este método es del área de la cachaña. Por eso hacíamos rígido, para que sea algo sencillo. Pero ¿qué pasaba si era semiflexible o flexible? Ahí así estamos mal, ¿no? ¿Sí? Ya tenemos que modelarlo con resorte. Y modelar en ese tipo con resorte es matarse con reglas. Si con este se mataban con reglas de cálculo, ustedes no lo han conocido todavía, no lo conocieron las reglas de cálculo. Cuando yo llegué en la biblioteca usaban para el método de Cruz. Ya había calculadoras, ¿no? Pero era por fregar, por la regla de cálculo. Regla de cálculo, ustedes van a ver que los médicos cuando lleven a sus hijos le sacan el peso, la estatura y tienen un aparatito, ¿no? Lo van moviendo. Para los hombres es una medida, para las mujeres otra. Entonces tienen su artilugio de reglita de cálculo para determinar qué altura proyectada van a tener y en su cartilla le meten, ¿no? Eso yo he visto con mis sobrinos. Y me llamó la atención que todavía usan. Hay otro más vivo, ¿no? Que tiene su aplicación en tu teléfono, pero ellos están ahí, otros así. Los viejitos están con su reglita de cálculo para ver la proyección de la altura de su hijo, ¿no? En bajo, normal y por encima del promedio. Bueno, si aquí nosotros calculamos con regla de cálculo y era una tortura, con este método era para morirse. Entonces, ¿qué se hacía antiguamente? No vayamos allá a la rígida. ¿Qué implicaba eso? Meterle un pedazango de hormigón ahí. Como ahora tenemos computadoras, los procesos son más ágiles. Entonces, a nosotros nos tiene que valer, pues si aquel no lo hago, este lo voy a hacer porque este viene, si es rígida, si es semirrígida, semiflexible o flexible, aquel ya no lo hacemos. Pero ustedes van a decir, pero ingeniero, entonces ¿para qué clasificamos? Es para tener de entrada cómo se va a comportar la losa, ¿cierto? Es mejor tener previsto, ¿no? Es como decir, vamos a ir a Camiri, tardo 4 horas, pues si tenés tu movilidad está buena, hasta 2 horas y media, ¿no? En 2 horas 15 yo lo he hecho hasta allá, pero a 170, 190, aquí en la parte cerca, ¿no? ¿Sí? Porque para allá es para matarse, ¿no? Y hay harto que se ha matado a la salidita, ¿no? Entonces yo tengo que tener un previsto, porque se me dice, vamos de aquí ¿qué se llama? De aquí a Samaipata, sé que la carretera la estaban haciendo y si era 2 horas, iba a ser 5 horas, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener un preliminar para saber a qué estoy yendo. Entonces esa clasificación, entonces, si todo lo hacemos con esto ahora, con computadoras, ¿para qué clasificar? Para tener de antemano cómo se va a comportar. ¿Sí? Muchas veces ni siquiera ya hacemos eso. Directamente lo metemos a la computadora y ya vemos su comportamiento y lo vamos corrigiendo, lo vamos corrigiendo. Pero es muy bueno hacer esta parte del parámetro
para poder, ¿sí?, tener un estimado de su comportamiento. Y si estamos hablando de resorte, ahora sí ya empezamos a hablar sobre el coeficiente de balasto, ¿no? El coeficiente de balasto. El coeficiente de balasto, fíjense que es Q entre delta. La placa esa de 30 por 30 le meten carga, o sea, lo ponen al suelo, preparan el terreno, ¿sí? Y ustedes, ahorita yo les voy a decir dónde han visto eso. Cavan al nivel donde va a estar el cimiento, ponen la placa de 30 por 30 y le empiezan a meter carga. Esa plaquita de 30 por 30 tiene que hundirse 1 pulgada. Este delta, ¿cuánto es entonces? 1 pulgada. Pero esta carga es la que va variando para llegar a 1 pulgada. En el momento que llega 1 pulgada, ¡pam!, ahí se acabó el ensayo. Entonces tenemos el dato de Q y los 25 milímetros que se ha bajado. Eso sería su coeficiente de balasto. ¿Dónde ustedes utilizan eso? A ver, ¿en qué ensayo? No, la máquina de Wacker es el desgaste, ¿no? En el CBE, ustedes hacen su probeta y viene el cilindro, ¿no?, y le meten la carga, y el cilindro, ese cilindro metálico macizo tiene que entrar 1 pulgada, ¿no? Una vez que entra 1 pulgada, ¡pum!, paró. ¿Cuál es eso? El aparato que yo utilicé aquí era uno que iba automático, ¿no? Y tiene los sensores, llega 1 pulgada y para, ¿no? Ya nos dice qué carga está entrando y ese es el valor del CBR, ¿no? Hacemos las probetas con el Proctor y lo metemos varios días a remojar. Después lo sacamos, lo ponemos y le ponemos el penetrómetro, ¿no? Y este entra 1 pulgada, ¿sí? Y la cosa metálica esa circular maciza es igual a 1 pulgada cuadrada. ¿Ven? Es lo mismo. Claro que eso está aplicado a carretera. En este caso, fíjense, es lo mismo, es la carga versus la penetración de la placa 30-30. Eso es el coeficiente de balasto. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que calcular un coeficiente de balasto para la losa? Porque esto es en versión chiquita de 30 por 30 y este es en versión grandota que viene a ser para la placa real. Por eso tenemos que calcular cuánto es el coeficiente de balasto. ¿Y para qué necesitamos el bendito coeficiente de balasto? Para poder modelar el resorte. El resorte que vamos a colocar en el software. Cuando nosotros tenemos el coeficiente de balasto, el software automáticamente va a hacer el resorte. Y con las cargas que ustedes pongan de su edificio lo va a hacer automático. Pero eso no quiere decir que ustedes no sepan de dónde viene. Yo siempre digo, yo les puedo enseñar con la computadora a meter los datos al CIPE y le vamos a calcular, se van a emocionar, pero no lo van a saber analizar de dónde viene. Entonces, este análisis es el previo para irnos al software. ¿Sí? Con el software el lunes vamos a ver porque no nos va a dar. ¿Sí? Yo voy a hacer un tanquecito, le voy a meter las cargas, ¿sí?, y veremos cómo se reparte. Le aumentaré la altura para ver cómo se reparte. Aumentaremos el coeficiente de balasto, le quitaremos la altura, le aumentaremos la altura para ver cómo es el reparto. Y después tengo otro ejercicio con uno ya grandecito, donde voy a poner, ¿sí?, ya están los pilares puestos. Vamos a hacer una sola placa y iremos optimizando para ver cómo se hacen los asentamientos. Entonces, el software lo hace automático, pero nosotros tenemos que tener el fundamento. Ahora, si nosotros sabemos que esto es un ensayo, que no lo hacemos en obra, no se hace, ¿sí?, porque el SPT tiene una correlación que nos va a dar, ¿sí?, nos va a dar, pero es una correlación, ¿sí? Y hay otro detalle. Fíjense ustedes que hay para suelos arenosos, dice ahí, que de esa forma hablan los españoles. Ah, no, este es de Prácalas, ¿no? Siempre nos critican, ¿no?, cuando uno dice arenas o arcillas, lo que son tramados de suelo no cohesivo y suelo cohesivo. ¿Por qué? Porque no siempre va a ser una arcilla, puede ser un limo. ¿Ven? No hay una arena, ¿no? Porque puede tener ángulo de fricción y cohesión al mismo tiempo. Es una mezcla. De que hay elementos puros seguramente, ¿no? Pero no nos los pillamos todos los días. Ahora, fíjense ustedes
que aquí está, ¿ven? K30, 0.3. El K30-30 para arenas viene a ser, para suelos arenosos o no cohesivos, base viene a ser el ancho de la losa. El ancho de la losa, la base. Este K30-30 es el coeficiente de balasto que nos lo va a dar, ¿sí?, la mecánica del suelo. Esto sería para un suelo no cohesivo, arena. Y este de acá viene a ser para una arcilla. Esta fórmula hay una mejor que tiene una relación entre la base y el arco, que viene a ser N. Ahora, ¿cuál es el tema interesante de esto? Noten ustedes que aquí automáticamente ellos plantean cuánto es el coeficiente de balasto en función del tipo de suelo. En todos los libros ustedes van a encontrar, hasta en el manual de CIPE hay una tabla que les plantea. ¿Cuál es el dilema de esto? Si ustedes tienen el terreno natural y lo compactan, el coeficiente de balasto que estaba de la relación que le ha dado la mecánica sur ya no es, porque ustedes compactaron el terreno. Cuando le pongan la carga encima del edificio, en función del transcurso lo que va construyéndose, va a generar que ese espacio de vacío también abajo se reduzca. Por lo tanto, cambia su coeficiente de balasto. Ahí viene lo difícil de poder determinar cuánto es el coeficiente de balasto que vamos a usar. ¿Sí? De que podemos calcularlo, sí, pero ese valor con los cambios que va a haber en la obra posiblemente sea uno mayor. No quiere decir que se vaya al cielo, ¿no? ¿Sí? No quiere decir que se vaya al cielo. Ahora, ¿cuál es el dilema de esto en el cálculo estructural? Sabemos que este desplazamiento que va a haber en la losa versus lo que se va a deformar, ¿cierto?, va a generar esfuerzos inducidos en las columnas. Yo ya les he hablado, ¿no? Las columnas salen bien armadas. Entonces, ¿qué hacen los calculistas? Saben que si ese desplazamiento delta es muy grande y su losa es muy flexible, o sea, si la losa es flexible y el coeficiente de balasto es chico, en un cálculo se le va a bajar un montón y sus columnas se van a deshacer, puro fierro de 20, y las van a tener que hacer más gordas. Entonces, como eso no les gusta a los arquitectos o ellos no entienden por qué sale tanto fierro, entonces este coeficiente de balasto le dicen 100.000, 10.000, 20.000, 100.000 he visto en la sociedad. Eso es piedra, ¿no? Y si eso es piedra, no necesitan platea, ¿no? Le ponen zapata. O sea, Puerto Suárez, ¿no? En Puerto Suárez cavan, no sé si alguien ve por allá. Creo que desde Roboré ya es durísimo el terreno, ¿no? Arriba cavan en granito y toda la gente de esos lugares sabe que hay que cavar hasta pillar esa placa de arena dura y ahí hacen sus zapatos. ¿Por qué? Porque ese es el escudo brasilero, ¿no? Ya veremos cuál problemas hay ahí, se fisuran por funcionamiento, fallan su cimentación. Entonces, cuando nosotros usamos un coeficiente muy blandito, que es lo que veremos el lunes, se reparte bonita las tensiones, pero tiene demasiado desplazamiento. Cuando hacemos lo que hacen los dañinos, estas personas que no entienden del cálculo, ¿sí?, le ponen 10.000, 20.000, 100.000, es piedra. El desplazamiento, ¿cuándo va a ser? 0. ¿Por qué hacen eso? Porque saben que ese desplazamiento induce esfuerzos en los elementos, en las columnas y en las vigas, las más cercanas, subsuelo y primer piso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Para calcular las columnas le ponen un valor elevadísimo al coeficiente de balasto, hacen unos resortes de lo más duro, que ni se mueve, ¿sí? Y con eso calculan las columnas. Y las losas ya después le cambian y después ya calculan las losas con eso, o sea, cualquier cosa. ¿Cuál es el detalle? Cuando nosotros hacemos una placa, una cimentación, toda la estructura trabaja en conjunto. ¿Por qué? Porque uno depende del otro. La placa necesita tener las reacciones para poder ver cómo va a disipar la energía, ¿no? Y lo de arriba requiere cómo se va a deformar la placa para poder ver qué esfuerzos inducidos se van a dar y cómo se va a dar el reparto en la estructura. Entonces, entre los dos se dan las manos. Calcular por separado es un acción. De ahí viene, por ejemplo, que dice, si PK hace mucho arma las columnas. En realidad ni siquiera entienden cómo funciona.
¿Ven? No es solamente meterle datos al programa. Cualquiera puede dar. Yo conozco una arquitecta que hizo un mercado. Me dice, ingeniero, ¿cuánto me cobra? Tanto. Carísimo, ¿no? El sábado y el domingo se juntó con su amiga y se pusieron a ver videos de Ciper. El martes estaban entregando al mercado allá en La Guardia, diría en el entorno. Los terminaron, lo habían apedreado su auto, el arquitecto lloraba esa vez cuando fue a mi casa, me contó, no corretearon, ingeniero. ¿Por qué? Porque habían metido los datos, aprendieron Ciper el fin de semana, hasta el martes entregaron lo que gustó el programa, y tenía varillas de 20, de 25 subidas. Los habían tratado y al final se habían peleado, les habían roto un piedrazo a su vidrio de su autito, ¿no? Y ya no aparecieron más las pobres allá de ese pueblo, ¿no? Entonces, meter datos es sencillo, saber qué es lo que está haciendo, es lo que nosotros estamos viendo acá. Ni siquiera estamos hablando de software específico, ¿no? De cualquiera, todos funcionan de esta forma y ustedes tienen que prever este trabajo. Ejercicio. Se ve que es difícil, el que está feo es este, ¿no? Este es larguito. Este es larguito, pero todos los datos son conocidos. Y además, en el mismo libro está el ejemplo. ¿Sí? Este de acá, el ejemplo está en esta, explicadito en la diapositiva. Ya esto lo tenemos en el Drive, ¿sí? Como tema 5. ¿Está difícil? Sí. Parece, ¿no? Pero el lunes vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Para ver cómo realmente funciona. O sea, esta es la base principal, ¿sí? Lean un poquito la diapositiva, ¿sí? Y el lunes yo les voy a explicar ya cómo se hace con el software. Y ustedes ahí sí van a decir, no es tan difícil, ¿sí? Pero hay que tener principios. Sin los principios no vamos a saber cómo funciona o por qué estamos colocando ese valor. ¿Listo? Esto, recuerden, todo lo que está de los problemas van a entrar en el examen, ¿sí? El examen es con libro abierto. Entonces, si quieren ustedes pasar, practiquen. La pregunta Pero las preguntas Sí, el primer tema no había práctica, porque era lo básico, ¿no? De exploración. las preguntas con libro abierto. No, las preguntas no son con libro abierto. Tampoco les voy a decir, no, a ver, explíqueme la ecuación de acá, ¿en qué año fue? No, va a ser pichar. Sí, unas cuantas preguntitas. ¿Saben para qué es eso? Para que ustedes estudien. lea. Sí, también, en la diapositiva. Pueden leer la diapositiva, pero el tema de práctico es hacer los ejercicios. No, hasta el otro. Sí. Todos zapatos. Esto ya es diferente. ¿Ya? Ahora, aquí se pone lo bonito, miren. Voy a hacer un ejemplo con software, ¿sí? Vamos a pasar, ya después de esto, pasamos a muros. Les voy a explicar cómo funcionan las cuñas de falla, el predimensionamiento de los muros y vámonos al programa. Y veamos qué hace. ¿Sí? Esto vamos a usar software, el CIPE vamos a usar. ¿Ah? Entonces aquí vamos a ver cómo funciona para que ustedes les pille el sentido. ¿Sí? Cuando yo comencé, pongan atención acá, miren. Yo estudié en Camiri y fui el tercer alumno de todo Santa Cruz, el mejor. ¿Sí? Y el mejor de mi colegio. Entré a la universidad sin dar examen cuando eran las primeras promociones, ¿no? Se entraban 1 y tenían que sacar 6.7 sobre 7 en promedio de los 4 años. Si no, no entraba. Era complicado. Entonces, era una forma diferente como nos explicaban en el colegio. Y cuando yo vine aquí a la universidad, la clase era a las 7 hasta las 9:15 y el docente llegaba a las 9 de la noche y en 15 minutos aplicaba cálculo 1. ¿Ven? Sin son ni ton, matemática física. Cuando uno llega al cuarto semestre, para eso era. ¿No? Cuando llega a resistencia en materiales 2, las integrales dobles, ¿no? El sistema matricial, había sido para ver las deformaciones. ¿No? Y cuando ustedes se van ya a hormigón, ven la inercia efectiva, se relaciona, ¿no? ¿Ven? Uno recién le pilla sentido, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que yo siempre enfoco, eso fue chocante. De las 5 materias del primer semestre, solo 2 pasé. Nunca yo conocí a plazo en el colegio. Inclusive yo daba clases
estaba en mi colegio, ¿sí? Y yo pasaba clase a mis compañeros, ¿sí? Desde el colegio ya enseñaba. Y venir aquí y tirarme en 3 de 5, y en el segundo semestre 2 aplazadas más, ya tenía un semestre atrasado. Es chocante porque no le pillamos sentido para qué estamos estudiando. Cuando ustedes ven análisis de una variable, análisis de dos variables, se han dado cuenta que hay ejercicios espectaculares, ¿no? Stewart, algo por ahí, ¿no? El nuevo autor ese. Su libro es muchas piezas. Ese libro no había en nuestros tiempos, en español. ¿Sí? Nos enseñaban sin son ni ton, sin son ni ton, sin son ni ton. ¿Ven? Por eso esto es sin son ni ton. Para que sea interesante, le vamos a poner con el son. Cada cosita vamos viendo cosas que cuando a ustedes les toque, por lo menos ya van a tener más luz. ¿Sí? Y tampoco se van a aburrir porque le van a pillar sentido para qué es cada cosa. Bien, lo dejaremos hasta acá.